¿Cómo funciona Airbnb para empresas? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo y en este video vamos a ver todos los detalles que tienen que ver con que una empresa se dedica a ofrecer servicios de hospedaje a través de plataformas o por fuera de ellas. Por ejemplo, Airbnb, Booking o por fuera de ellas como si diera un servicio de hotel. Primero que nada, si estás viendo este video, es muy probable que tú ya des servicios de hospedaje a través de Airbnb, alguna otra plataforma o de hotel como persona física y a lo mejor estés pensando en pasarte a empresa o simplemente vas a iniciar este negocio pero quieres iniciar como una empresa como tal. Vamos a ver los puntos importantes acerca de ello. Lo primero y más importante podría ser ver la diferencia con persona física. Es decir, la forma de pagar impuestos como persona física y como empresa es muy distinta. De manera muy rápida, como empresa se paga un porcentaje fijo, que es el 30% para ISR. Y eso después de un cálculo que va a depender de cómo se va a hacer del régimen en que la empresa esté, ya sea régimen general de ley o RECICO, régimen simplificado de confianza para empresas. En persona física existe un régimen especial para esto, que es plataformas digitales o actividad empresarial para el caso de que se hagan rentas por fuera, como un hotel tradicional. Y depende de esos dos regímenes, es en la forma en que se va a calcular impuestos. Y el impuesto va a ir gradual, creciendo del 2% hasta el 35%, conforme las ganancias que se vayan obteniendo de ese negocio como persona física. Y luego aparte se toman en cuenta otros factores, como otros negocios que no tengan que ver con hospedaje, que es muy común, digamos, tener arrendamiento, donde se renta de forma tradicional, y entonces se vuelve un poco más complejo y separada la cosa. Siendo empresa, es todo directo, 30%, y se acabó, ¿no? Y solamente existen dos regímenes para empresa, que es ese, RECICO para personas morales y régimen general de ley. Existen algunos otros, pero para efectos de lo que vamos a tratar aquí, esos son los únicos disponibles. Ahora también, dentro de empresas, al momento de darse de alta, se tiene que crear la actividad a la cual se va a dedicar. Se le conoce como el objeto social, el cual va a ser la principal fuente de ingresos que esta empresa va a tener. En este caso, no existe una que diga ingresos a través de plataformas tecnológicas o ingresos a través de hotelería, por ejemplo. Pero hay una que puede englobar todo esto, que es básicamente administración de inmuebles o servicios de arrendamiento de inmuebles. Ese también podría ser. Lo que hay que cuidar al momento de pagar impuestos y darte de alta con el SAT es que la empresa esté en alguno de estos dos regímenes, régimen general de ley o RECICO, y la actividad que va a tener, por ejemplo, administración de inmuebles. Otro punto importante es que dentro de su acta constitutiva tenga pues objeto social, que es uno de los puntos importantes de las actas. En este caso, que incluya pues la de la administración de inmuebles. Aquí hago un pequeño paréntesis, ya que me han preguntado mucho si se puede con una persona SADCB, una persona moral que sea SADCB, que sea SDRL-DCB, que son regímenes jurídicos, que sea SAS, Sociedad por Acciones Simplificadas y demás. La respuesta es sí, se puede cualquiera de estas, cualquier régimen jurídico. Va a depender pues del cómo se va a dar de alta la empresa, de si van a tener socios o no, del proyecto del negocio, si es a largo plazo o no, si se va a buscar protección de patrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero importante saber que esto del régimen jurídico no pega con el régimen fiscal, régimen general de ley o RECICO, y el régimen jurídico es otro. Por ejemplo, como una recomendación rápida, si vas iniciando, quieres hacer una empresa y no tienes socios o no muchas personas están involucradas en este nuevo negocio y quieres hacerlo tú solo, SAS podría ser una buena opción, sociedades por acciones simplificadas. Porque el alta de esta empresa no te requiere más de un socio, como sí sucede en SADCB, es que requieres 2 personas o más para poder constituir una empresa. No requieres de pagarle servicios a un notario público, que normalmente llega a ser algo costoso para hacer la alta y demás. Se hace por internet y es gratis, directo en la página de la Secretaría de Economía. Y te da un buen rango de ingresos para poder ser ya empresa, que son hasta 5 millones de pesos anuales. Entonces esa puede ser muy buena opción. Si gustan que haga un video mucho más específico de esta sociedad, díganme en los comentarios y sin problema lo hago. Ok, y por último, otro punto importante en diferencia con personas físicas es que cuando tú te dedicas a este negocio de hacer arrendamiento a través de Airbnb o alguna de estas plataformas y das tus datos fiscales como persona física en la plataforma está obligada a través de la ley de México a hacerte retenciones. Eso es que te quiten impuestos de lo que tú ganas antes de que te depositen tus ganancias. Son ciertos porcentajes, para hospedaje son la mitad del IVA y 4% para ISR. Entonces antes incluso tú de que calcules tus impuestos y a lo mejor tienes pérdidas y tienes más gastos, de todos modos te obligan a pagar una parte del impuesto a través de ese concepto, que son retenciones de impuestos. Eso no sucede como empresa. Si tú das de alta los datos fiscales de empresa,
en alguna de estas plataformas, por ley también no están obligados a hacerte ninguna retención, por lo tanto no lo hacen, ¿no? Porque es un trabajo más para ellos. Entonces todo lo que tú cobres de las reservas y de tu servicio que ofrezcas te va a llegar íntegro. El monto del cobro por noche más IVA a 16%, y lo único que te van a descontar es el uso de la plataforma, las comisiones del uso de la plataforma, depende de dónde estés. En Booking, por ejemplo, te cobran todavía otro, que es las comisiones por el procesamiento de pago, que son 2 comisiones. Pero fuera de eso, no te hacen ninguna retención de impuestos. Bien, sabiendo estas diferencias, ya podemos centrarnos un poco más en ser empresa. Una pregunta muy común es, ¿me conviene más ser empresa o puedo ser más empresa? Esta pregunta va a depender desde qué punto para ti es que te convenga. Si hablamos de impuestos, en la experiencia, en la mayoría de los casos sale más caro ser empresa que persona física, siempre y cuando tus ingresos o utilidad total estén alrededor de los 1 a 2 millones de pesos anuales. Si es más, entonces sí conviene más como empresa, simplemente por la diferencia de un 5% en cuanto al pago de ISR. Realmente no es mucho, es el 5%, pero si hablamos de impuestos directamente, hay que valorar cada caso, pero normalmente sale más caro como empresa. Si hablamos de estructura de negocio o como para un negocio a largo plazo, para protección de patrimonio, sí conviene más empresa, por el hecho de que tiene más estructura. Si hay algún problema legal, quien da la cara es la empresa, no el dueño de la empresa o el socio principal. Tus obligaciones en cuanto a una demanda, por ejemplo, es hasta por lo que tenga la empresa y no lo que tengas tú, digamos tus bienes personales como tu casa, tu carro y demás. Si es para una sociedad, es decir, que te aliaste con alguien, un familiar, un amigo, una persona que encontraste y van a ser socios, pues al momento de tener problemas es mucho más fácil debido a que hay un respaldo legal, una acta constitutiva y contratos, donde la disolución, si se van a separar, pues hay puntos establecidos de cómo se va a trabajar, ¿no? Si va a ser un negocio a largo plazo y se le va a poner mucha inversión, pues le puedas dar estructura, que tengan empleados, que haya un director general, que haya un tesorero, etcétera, etcétera. Entonces la estructura te va a permitir pues, ser mucho más seguro a largo plazo. Tienes que tomar en cuenta todos estos puntos si vas iniciando para saber si es mejor empezar como empresa o es mejor como persona física. En lo personal, en los casos que he visto, la mayoría de las veces es mejor persona física, y ya que se busque alguno de estos puntos, con protección de patrimonio, estructura y demás, como empresa. Ahora, aquí viene un punto medular de lo que puede suceder con muchas empresas que se dedican a no tener su propio inmueble, sino a administrar inmuebles de terceros y tener ganancia por administrarlo en plataformas, que eso es un tipo de negocio muy común. Pero la carga de impuestos puede ser muy agresiva si no lo haces correctamente. Antes de llegar a este punto, te recuerdo que si no tienes un contador de confianza o especializado en esto de plataformas digitales, puedes buscarnos en digitax.com.mx. Nosotros nos especializamos en este tipo de ingresos para empresas o para personas físicas, y ahí en la página puedes cotizar precios. Muy bien, entonces, ¿qué pasa si tú dices, yo ya tengo este negocio, fui persona física y yo tengo mi propio inmueble en Airbnb y lo doy en arrendamiento, ¿no? Doy servicio de hospedaje. Pero a lo mejor esto es algo muy común, con el tiempo personas se te acercaron y te ofrecieron, oye, administra mi inmueble a cambio de una comisión. Tú no compras el inmueble, te evitas ese gasto fuerte, a lo mejor lo amueblas por tu cuenta o a lo mejor ya viene amueblado y llegan a un pacto donde tú lo administras, recibes huéspedes, haces limpieza, acomodas, haces inventario y llevas toda esa administración, pero no eres el dueño del inmueble, sino simplemente por hacer este trabajo recibes una comisión, una parte de las ganancias que se generen por rentar en Airbnb o en otras plataformas, ¿no? Este es un negocio muy común. Si es en plataformas digitales, pasa lo siguiente. Lo más común es que la persona que va a administrar registre sus datos fiscales en las plataformas digitales, y al hacer eso, la plataforma informa al SAT todos los ingresos que estás teniendo. Y todos los ingresos me refiero al 100% de los ingresos, inclusive aunque el dueño se lleve una parte y tú otra. Para eso se tiene que utilizar alguna estrategia fiscal para que tú no tengas que pagar impuestos por todo el ingreso completo y cada quien, es decir, el dueño y tú, pague su parte. A lo mejor me podrás decir, bueno, no importa, yo absorbo esa obligación de pagar impuestos por todo el dinero y le cobro un extra al dueño. Esa técnica es muy poco útil y muy cara y te puede llevar a perder el negocio, de hecho, porque si tienes varios inmuebles, a lo mejor un inmueble gana menos que el otro. Sin embargo, tú le vas a cobrar un impuesto acumulado de entre todos los inmuebles que tengas tú administrados. Y al dueño de cada inmueble tal vez no le haga sentido porque a uno le cobras menos y a otro le cobras más. Básicamente entre ellos no van a saber cuánto le cobras a cada quien o cuánto gana a cada quien, ¿no? Pero
Por supuesto que hay más competencia y con la competencia pues van a poder encontrar que unos les cobran más y unos menos y contigo a lo mejor no van a entender por qué, cuando la razón es por ese extra que le cobras de impuestos. Esa es una. Y la segunda pues básicamente es contra la ley. Tú no puedes asumir la carga de impuestos de un tercero, que ese tercero no paga impuestos, ¿no? Entonces digamos, tú cobras todo el dinero, tú te haces cargo de los impuestos y luego le pasa su parte al dueño. Entonces el dueño está recibiendo un ingreso y tiene que declarar de dónde viene ese ingreso. Para él ya no es de plataformas digitales porque él simplemente dio en un convenio su inmueble para poder subarrendarlo, digamos, o rentarlo a través de una plataforma. Entonces tampoco él va a estar en condiciones de estar al corriente con sus impuestos porque de todos modos está recibiendo un ingreso. Entonces pagarían doble. Lo que tú pagaste por él, supuestamente, más lo que él tendría que pagar por estar recibiendo ingresos, ¿no? Si no lo hace, bueno, a lo mejor tiene ahí un problema fiscal, pero tendría que hacerlo porque hay un registro de que está recibiendo dinero. Entonces, bueno, ¿cuál sería la mejor estrategia? Existen varias. Va a depender mucho del tipo de servicio que vas a dar, si vas a dar un servicio completo o solamente de promoción del inmueble. Y también depende mucho de, pues, el tipo de acuerdo que llegues con el dueño. Te voy a dar dos, los más comunes, que podrían ser más eficientes que simplemente tú hacerte cargo de los impuestos, ¿no? Ok, el primero tiene que ver con que se indique que tú estás rentando un inmueble como de forma tradicional, digamos como si fueras a vivir ahí. Se haga un contrato, el dueño te dé facturas como tal por arrendamiento. Sin embargo, tengas activa la cláusula dentro de ese contrato para permisos de subarrendamiento. Es decir, que tú lo puedes subarrendar a un tercero. Solo que para plataformas digitales o digamos un hotel tradicional, este subarrendamiento es particular. Tú no se lo rentas a otra persona para que viva ahí permanentemente durante la duración del contrato, sino más bien se lo rentas a servicio de hospedaje, ¿no? Como casi servicio turista. Entran personas y salen como si fuera un hotel como tal. Y se especifica en el contrato, de tal forma que de todo lo que se reciba del Airbnb, pues es tuyo porque es tu subarrendamiento, lo que estás vendiendo por el servicio de subarrendar. Y un gasto importante que tendrías pues sería el pago de renta que tienes con esa persona. En el contrato podrían estipular que esta renta es variable conforme a ciertas condiciones. Por ejemplo, un porcentaje, ¿no? Que se pongan de acuerdo para cobrar estos impuestos. Entonces esta sería una de las formas para que esa persona pague sus impuestos, que es arrendamiento tradicional. En arrendamiento se puede pagar impuestos como persona física en el régimen de arrendamiento, que se llama así, o RECICO, régimen simplificado de confianza. Y tú en plataformas digitales o en actividad empresarial, o los dos, depende si rentas solo plataformas y por fuera o solo exclusivo plataformas. Ahora, la segunda estrategia es un poco más avanzada y es más conveniente para lo que realmente se hace, es decir, que tú recibes una comisión por la administración. Esto se le conoce como pago a cuenta de terceros, que haciendo una analogía para que sea mucho más sencillo de explicar y que se comprenda más fácil, digamos, piensa en las tiendas OXXO. En OXXO puedes pagar muchos servicios que OXXO no da, por ejemplo, luz, internet, agua, servicios telefónicos, servicios bancarios. Todos esos servicios que tú puedes pagar en OXXO que no son de OXXO es justo eso, un pago a cuenta de terceros. OXXO da el servicio de poder recibir un dinero que después se lo va a pasar a la compañía que dio el servicio originalmente, digamos la luz, y a cambio te cobra una comisión, 10 pesos, 12 pesos, no sé en cuánto esté. Su ingreso de OXXO realmente solamente son esa comisión, esos 10 pesos, esos 12 pesos que cobra por transacción, y el demás dinero que entró a una cuenta de OXXO se transfiere a la cuenta de equidad del servicio, CFE en este caso. Y entre ellos tienen un convenio, un convenio de mandato, un contrato, donde se estipula pues esta intermediación, ¿no? Es exactamente lo mismo que se puede hacer siendo tú una empresa que administra inmuebles de terceros. Tú tienes un inmueble donde no lo estás rentando como en la idea anterior, sino lo estás intermediando a cambio de una comisión. Entonces todo el dinero te llega a ti de las reservas y a través de un contrato de mandato y unas facturas, tú le pasas su parte que le corresponda, la comisión que hayas acordado, normalmente el 20-30% es lo más común. Te quedas esa parte y lo demás se lo transfieres al dueño, ¿no? Al real dueño. Y el dueño se hace cargo de sus propios impuestos. Esa es la mejor forma porque eso es lo que realmente se hace, ¿no? Trabajar por comisión, por el dar un servicio de hospedaje en mandato o en compañía de un tercero, en este caso el dueño del inmueble. ¿Qué necesitas básicamente? Pues necesitas un contador que sepa hacerte esta estrategia y un contrato con la persona original.
Si tú eres una empresa entonces y tienes planes de crecer, de tener una mejor estructura, pues el contrato no es cosa del otro mundo y lo podrás tener como de inicio de laborar y ofrecer tus servicios de yo te administro tu lugar, simplemente firmamos un contrato donde viene estipulado esto y cada quien se hace cargo de sus puros impuestos. De esa forma, tú tienes el flujo de efectivo de todas las reservas que llegan, a cierta fecha le pagas al dueño, tú mientras tuviste ese capital para utilizarlo en otras cosas o en otros inmuebles que administras y al final le puedes demostrar al SAT que tus ingresos no es todo lo que te llevó al banco, sino solamente una parte de ello y pagar impuestos por lo que realmente te convenga, ¿no? De esa forma lo podrás tener mucho más organizado si utilizas esta estrategia. Si la quieres ver un poco más detallada, la tengo en nuestro sitio web, digitax.com.mx, en la parte de blog. Y ahí vas a poder encontrar el fundamento legal, cómo funciona, qué se tiene que hacer con la facturación, porque ahí hay un punto importante a tomar en cuenta para utilizar esta estrategia. Si requieres servicio contable, ya sabes, ahí mismo puedes cotizar.